Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor economista Alberto Acosta Burneo y de Análisis Semanal, ¿no? Y al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. A los dos, muchas gracias por atendernos. La primera reflexión que quisiéramos hagan es, ¿a alguien se le ocurre plantear una especie de desdolarización? Y digo una especie porque no es que plantean directamente la desdolarización, pero sí trazan un camino que puede producir esa desdolarización. Hay gente que dice no se puede salir de la desdolarización y otros dicen no, sí se puede, y hay muestras en el mundo, por lo menos en el África ya hay una, de que se sale y qué pasa cuando se sale, ¿no es cierto? Pero como propuesta política puede resultar incluso una necesidad para un proyecto político. Economista Acosta Burneo, bienvenido, buenos días. Esta discusión, ¿la debemos plantear en campaña? ¿Es solamente una especie de enganche para estar presente? Y algún otro economista que decía, esa fue idea mía, ¿por qué nos invisibilizan? No, es una propuesta correísta. Los que han presentado el proyecto en el Congreso de una parte de este camino son del correísmo, pero ¿se debe o no se debe debatir esto y esto es posible? Economista Acosta, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimados oyentes. Francisco, Vicente, un gusto estar con ustedes. Y yo creo que son los temas de fondo que hay que debatir, porque como usted bien menciona, Francisco, la necesidad de la desdolarización va de la mano de un programa económico, de una visión de la economía, que es la que maneja el correísmo, que plantea que el Estado tiene que hacer cada día más, que el Estado tiene que intervenir más, que necesitamos más Estado. Ahora, el problema es que la dolarización le pone una camisa de fuerza a ese Estado, es decir, el Estado entendido como quien maneje, el caudillo que maneja el poder en ese momento. Y le impide seguir gastando indefinidamente, que eso es lo que quisiera. Si la visión es mientras más Estado, mejor, sigamos gastando, pero la dolarización le impide porque para poder gastar el Estado tiene que primero cobrar impuestos. Entonces, el potencial de expandir la actividad pública está limitado por la riqueza real que se genera en una sociedad. Y por eso es que añoran tanto el tener de regreso la maquinita de imprimir billetes, porque esa maquinita lo que permite es poder seguir ampliando los programas del gobierno, seguir ampliando el gasto público indefinidamente, seguir captando cada vez más poder. El esquema monetario actual, la dolarización, limita también la concentración de poder en un caudillo, en un presidente. Entonces, eso es lo que no les gusta. Entonces, sí, este es un tema de una necesidad de un programa de gobierno, un programa que nos lleva hacia el totalitarismo, que nos lleva hacia un Estado cada vez más grande, más de lo que ya tenemos. Tenemos de los estados más grandes de la región y quieren más. Y entonces la salida que tienen es, tenemos que acabar con la dolarización reemplazando por otro esquema. Pero claro, no se atreven a decirnos abiertamente, porque la gente valora la dolarización, y entonces nos dicen, vamos a hacer estas cosas, vamos a emitir dinero electrónico, vamos a tomar todas estas medidas, y nos dicen, es para fortalecer la dolarización, cuando en realidad, también como se mencionó hace un inicio, todo lo que están planteando, el seguir, emitir dinero electrónico, emitir bonos desmaterializados, eso al final del día, esa es la ruta que siguió Zimbabue hacia la desdolarización. Entonces no nos digan que están tratando de defender la dolarización cuando van a hacer todo el recetario que aplicó Zimbabue y que le sacó de la dolarización. Economista Albornoz, bienvenido. En la universidad, cuando ustedes hacen análisis, se debe estar debatiendo esto y creo que, como ha dicho el economista Acosta Burneo, es indispensable debatirlo. Hay gente que dice, no lo tomen así, hay una propuesta ahí que la deberá tratar la Asamblea. Esa propuesta de la renta básica es un camino hacia lo que ha dicho Alberto, salir de la desdolarización, o usted cree que sí es posible usar
el dinero electrónico solo como mecanismo de pago y no como un malabarismo económico para, sin tener plata, entregar papelitos o ya no, pues será saldos en los teléfonos. Economista, bienvenido, buenos días, Vicente. Muy buenos días, queridos amigos Alberto, Francisco. A ver, yo la verdad no creo que los correístas sean tan tontos de realmente querer desdolarizar el país, porque ellos saben que si hay algo infinitamente popular en el Ecuador es la dolarización. 92% dicen, ¿no? Sí, bueno, me sorprende que sea tan bajo. Yo creía que el 100% de los ecuatorianos que estábamos de acuerdo con la dolarización, pero yo no creo que los correístas sean tan tontos de querer desdolarizar el país, y no lo fueron en los 10 años de gobierno que tuvimos con Rafael Correa en la presidencia. Entonces, ahí uno debería preguntarse qué es lo que quiere hacer esta gente, por qué propone estas barbaridades. Y creo que la respuesta es doble. Por un lado, porque realmente creen en estas locuras, ¿no? Realmente creen que tiene sentido crear una renta básica universal, lo cual a mí me parece una linda idea, pero es totalmente infinanciable, ¿no? Yo también quisiera yo la verdad no creo que debería ser de $400, sino de $400,000, ¿no? Pero bueno, ahí estamos llevando al absurdo esta propuesta, pero yo no creo que ellos quieren desdolarizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos creen que esto es conveniente, y segundo, creen que pueden proponer medidas que no desdolarizarían el país y permitirían implementar estas políticas. Y obviamente están en campaña y tienen que ofrecer cosas, así sean irrealizables, tienen que ofrecer cosas que suenen bonito, que lo que ellos quieren es que uno crea que son solidarios y que quieren al pueblo ecuatoriano, y quieren esconder un poco lo dañinos que fueron en el gobierno anterior, ¿no? Cómo se enriqueció una élite microscópica de gente, los que estaban cercanos a Rafael Correa, a través de altísimas dosis de corrupción, se enriquecieron a niveles insospechados. Ahí es solo cuestión de ver cuánto dinero se esfumó y no existe para nada. Pero ellos lo que quieren es llenarse de un halo de solidaridad, amor al pueblo, etcétera. Entonces proponen esta renta. Ahora, ¿cómo quieren ellos implementar una locura de estas? Sí, salieron con el tema del dinero electrónico, que es una billetera electrónica que está en manos del Banco Central. Eso es lo peligroso, ¿no? El que uno pueda desde el teléfono celular mover dinero de bancario, no pasa nada. El problema es que eso, está en el Banco Central, se vuelve peligrosísimo. ¿Ya? Entonces, ellos proponen este tema del dinero electrónico, y claro, hay que entender la lógica que tiene esta gente en su cerebro de cómo funciona la economía. Entonces, para ellos, uno puede crear estas locuras si es que por otro lado traba y regula y frena el espacio, la libertad económica del resto de agentes, ¿no? Entonces, ellos creen que pueden armar esto, y después, si es que la gente se asusta, pues pondrán restricciones a la salida de divisas, por ejemplo, restricciones al dinero que se retira en efectivo, ese tipo de cosas. Ellos viven en un mundo en el cual no creen en la libertad individual, y por lo tanto es solo cuestión de restringir la libertad económica de los agentes y prohibirles, por ejemplo, sacar dinero al extranjero. O el clásico engendro que salió en el gobierno pasado, ¿no? Para impedir que salgan dólares al extranjero y que se queden dentro del país, pusieron el impuesto a la salida de divisas, que al final resultó que les rendía un montón de plata para las arcas fiscales y no frena en nada la salida de divisas. Eso es otra historia, pero en todo caso es el producto de esas mentes que no entienden la necesidad de libertad para los agentes económicos para que un país progrese, y al mismo tiempo están convencidos que si es que proponen algo así que suene a fraterno, que suene a solidario, van a recibir votos. Yo tengo mis serias dudas, porque la gente ya se dio cuenta que... pero parece que ellos también se han dado cuenta y comienzan no a rectificar, comienzan a decir que no ha sido tan así lo que se estaba discutiendo, ¿no es cierto? Pero para continuar... Sí, por eso digo, no creo que sea tan dura la propuesta. Yo creo que ellos sí se van a dar cuenta. Están probando. Que en el fondo están
están equivocados y que la gente se da cuenta que si no lo hicieron en los 10 años anteriores, no hay por qué hacerlo, no tienen por qué hacerlo ahora. El señor presidente Moreno, que viene de ahí, de los 14 años, es de Alianza País, fue vicepresidente. El día de ayer hacía esta reflexión. No me gustaría hacer un cuestionamiento al valor de las decisiones o a las propuestas que hagan los señores candidatos, pero de manera específica, si es que, por ejemplo, se aplicaría aquello que un candidato ha manifestado, eso sí sería la caída de la dolarización, porque claro, es un dinero que alguien tiene que pagarlo. Alguien tiene que pagarlo y a la final va a ser sacado del Banco Central, y el momento en que nosotros no tengamos un centavo de reservas en el Banco Central, a los 3 o 4 meses habíamos caído en la desdolarización, y ese momento, sin duda, el nuevo gobierno empezaría a imprimir billetes con facilidad y entregárselos a la gente, y provocarían unas inflaciones terribles como la que, por ejemplo, tiene Venezuela en este momento. Alberto, el presidente, y digo yo, 14 años de la Revolución Ciudadana, como que y él en el ejercicio de la propia presidencia y al darse cuenta de que no estaba la mesa servida, dice, oigan, sí hay que tener cuidado. Pero la reflexión de Vicente es, no creo que estén tan locos. Y uno dice, oigan, el programa que han hecho en otras partes, ideológicamente no solo que están convencidos de eso, y lo que no creen es estar locos, sino que este es un camino, Alberto. Francisco, bueno, yo no soy psicólogo, no puedo decir si están locos, y tampoco soy adivino para saber cuáles son sus reales intenciones. Tampoco me importan sus reales intenciones. Lo que me importa y lo que puedo ver como economista es las medidas que plantean. Entonces ellos, para hacer un ejemplo, una analogía, ellos están diciendo, voy a derrumbar en una casa, están frente a una casa y dicen, voy a derrumbar este pilar. Voy a derrumbar este segundo pilar, voy a derrumbar el tercer pilar y el cuarto pilar. Pero yo, ojo, yo no quiero que la casa se caiga, yo quiero fortalecer la casa. O sea, eso es lo que están planteando exactamente. Entonces, a mí no me importan las intenciones que tengan detrás, lo que me importa es lo que están planteando. ¿Y qué están planteando? Están planteando justamente derribar los pilares de esa casa que se llama el sistema monetario que tenemos en el Ecuador, que se llama dolarización. Quieren emitir dinero electrónico para poder gastar en una renta básica o en lo que les dé la gana, para poder seguir gastando. Porque tenemos un Estado quebrado, un Estado que no tiene plata, y eso ellos no lo aceptan. Ellos quieren seguir gastando. Tienen todo un recetario de control total al flujo de capitales. Entonces están hablando de medidas administrativas del Banco Central para permisos, a través de permisos y venta de cupos, permitir que salgan dólares. Por ejemplo, si usted quiere importar, va a tener que subastar un permiso para poder sacar esa plata. Están hablando de limitar las cartas de crédito para la importación vía el Banco Central, también administrativamente. Entonces, lo que están haciendo, yo solamente interpreto lo que veo. ¿Qué veo? Son las medidas que han planteado, que es destruir las columnas de esa casa que se llama dolarización. Ellos siguen con su discurso, quieren fortalecer la dolarización, y es lo que plantea todo el tiempo, pero quieren fortalecerla destruyendo los pilares del sistema monetario. ¿Y por qué digo que están destruyendo los pilares? No es porque a mí me parezca, es porque ya tenemos un ejemplo. Veamos lo que pasó en Zimbabue. No tenemos que inventarnos, ni interpretar, ni me tienen que creer a mí. Simplemente investiguen lo que pasó en Zimbabue. ¿Qué hicieron? Justamente el recetario que nos plantean ahora es lo que se aplicó en Zimbabue. Resultado, se desdolarizaron. Hiperinflación. ¿Y quién pagó los platos rotos? Los más pobres. Y eso hay que estar muy claros. Porque a través del dinero débil, ese dinero que pierde poder de compra día tras día, los que realmente pagan son los ciudadanos más pobres que no pueden protegerse de la inflación, pierden poder de compra día tras día, y como sus ingresos son fijos, cada vez les alcanza para menos. Aquellos oyentes que tienen un poco más de edad se pueden acordar lo que era el Sucre en sus últimos momentos, cómo día tras día compraba menos, la angustia que eso significaba para los hogares. Eso es lo que no podemos permitir los ciudadanos que regrese. Claro, y ahí, Vicente, este programa, que como dice Alberto, no necesariamente solo de comportamiento, sino que yo también puedo compartir, y yo diría, adhiero a que es un programa para controlar, manejan Venezuela con el 25% de la población, obviamente con las Fuerzas Armadas y un Estado que reparte, pero ese 25% les permite estar en el gobierno ya 20 años.
O sea, ahí hay un proyecto político también, y lo económico no puede salirse de lo político, de esta visión, ¿no, Vicente? ¿Ahí hay pasos que están dando para el totalitarismo o no? No sé si se arriesga Vicente a decir, no, estos no están locos. Uno, como dicen en el barrio, no están locos, pero se hacen, Vicente. Yo más bien creo que sí están locos, pero no están conscientes de que están locos. No, yo creo que sí hay un tema ahí de que están completamente desconectados de la realidad. Pero yo creo que es importantísimo tratar de meterse en la mente de esta gente y de las decisiones que tomaron, porque al final manejaron el país durante 10 años. Y durante 10 años no tuvieron todo el tiempo el petróleo altísimo. Hay que recordar que en el 2016 llegaron a tener el petróleo sumamente bajo y supieron... Se echaron mano del Banco Central. ¿Cómo? Distorsionando la economía, claro, saqueando el Banco Central, saqueando el IES, supieron mantenerse en el poder sin desdolarizar. Eso es lo interesante. Entonces, yo creo que sí hay que tratar de entender la lógica de cómo piensa esta gente. Y sí, no somos ni psicólogos, ni somos capaces de leer la mente de esta gente. Pero el hecho es que no se cayeron, no desdolarizaron. La economía pero le dejaron llena de trabas, llena de distorsiones. Ya, pero el hecho es que no colapsó. Y la economía llena de trabas, llena de distorsiones, llena de parches, pero siguió caminando. Y yo creo que eso es lo que esta gente tiene en su cabeza cuando propone estas ideas absurdas, ¿no? Por ejemplo, este tema de restringir importaciones, ¿no?, que podría ser una de las maneras de limitar la libertad económica en el país, ¿no? O sea, solo van a importar aquellos a los cuales el Banco Central les dé permiso de importar. Es una de las típicas medidas de cuando un gobierno se mete a intervenir en la economía y no hay suficientes recursos. Obviamente, todo lo que estoy diciendo dejaría de ser relevante si tuviéramos el precio del petróleo a $200, ¿no? Si es que el precio del petróleo estuviera altísimo, olvídese, podríamos volver a tener libertad económica y populismo al mismo tiempo. Pero esta gente nos demostró que podemos tener un gobierno populista, un gobierno que le vive llenando de trabas y distorsiones a la economía, en una economía que se mantiene dolarizada. Y creo que eso lo tienen clarísimo. O sea, estoy seguro que Andrés Arauz no tiene en su cabeza quiero ser el primero en desdolarizar el Ecuador. No, pues no creo que quiera él pasar a la historia como el gran desdolarizador. Entonces, debe estar pensando en su visión especial propia de su ideología, el cómo juntar estas cosas. Mi hipótesis es que lo quieren juntar, esto de mantener políticas evidentemente populistas, con no destruir la dolarización. La única manera de medio pegar lo uno con lo otro es llenarle a la economía de trabas, llenarle a la economía de restricciones, llenarle a la economía de ISDs, o sea, no específicamente del impuesto a la salida de divisas, sino de ese tipo de absurdos, ¿no? No se olvide que ahorita, si usted quiere sacar dinero al extranjero, pasa por el Banco Central, y eso no lo ha destruido el gobierno actual, ¿ya? Entonces, cualquier cosa de esas, por ahí hay que tratar de pensar por dónde podría ir la intención real de esta gente, que insisto, claro. Están locos, pero no tanto como para querer desdolarizarnos específicamente. Claro, ahí Alberto, uno dice, los proyectos políticos no necesariamente se conjugan con estas visiones económicas, porque si bien podría ser, quieren ser populistas sin desdolarizar, va a haber un momento dado que la economía no resista, y no porque quieran entonces, sino porque no queda más, sino que se desdolarizan solitos, porque han hecho lo que usted decía hace un momento, Alberto, han dinamitado las columnas que sostienen este edificio y se caen nomás, pues, Alberto. Exactamente, yo creo que no se puede separar la economía de la política. Los proyectos políticos responden a ciertas realidades también. Y cuando las realidades no les acompañan, las cosas se complican. Yo no creo que se puede comparar lo que hizo el Correato en la década anterior con lo que va a ser al futuro. El mundo ha cambiado, el Ecuador ha cambiado, la bonanza quedó en la historia, la cantidad de recursos que registró el país. Además, recordemos, veníamos incluso con fondos de ahorro de gobiernos previos. Es decir, lo que se vivió durante el Correato permitió tener populismo económico y permitió sostener la dolarización. El entorno es distinto ahora.
tenemos un Estado quebrado y viene esa misma ideología que nos dice más Estado, queremos más Estado. El problema no es que hay exceso de gasto, el problema es que falta inversión pública, hay que invertir más. Pero ¿de dónde se saca la plata si no existe? Entonces ahí vamos a vivir un choque entre una ideología que puede ser compatible con la dolarización mientras existe recursos. Pero el día que ya no hay recursos, la dolarización le es una camisa de fuerza incómoda. Segundo, la dolarización, como decía, también limita esa acumulación de poder por el lado político. Y la ideología del correato más bien impulsa esa acumulación de poder, quiere más Estado. El Estado es la solución a todos los problemas, Estado que haga todo. Trenes, aviones, empresa de telecomunicaciones, lo que usted quiera, todo tiene que hacer el Estado y siempre como prioridad. Por excepción puede autorizar al sector privado. Esa es la visión que ellos tienen en general, donde el Estado decide por todos. La dolarización limita esta ideología porque no le permite acumular tanto poder, porque no le permite expandir el Estado. El Estado está limitado por los impuestos que cobre en dolarización. No hay otra manera. O cobra impuestos o se endeuda. Y no puede endeudarse ilimitadamente, tampoco puede cobrar impuestos ilimitadamente. Entonces el Estado está limitado. Entonces la dolarización al final del día limita la acumulación de poder, algo que es contrario a la ideología del correato, donde más bien buscan un Estado cada vez más grande, más acumulación de poder, ir hacia un Estado totalitario, que esa es la visión hacia la que empujan, y la dolarización no le es compatible. Por eso es que yo ahora veo que la situación es muy distinta. Podemos poner a las mismas personas que estuvieron hace 10 años, y la situación va a ser distinta, porque ahora sí existe una camisa de fuerza por la falta de recursos, que es la dolarización, y por eso es lo que nos están planteando ya las soluciones, entre comillas, para deshacerse de esa camisa de fuerzas, que es justamente lo que hablábamos, emitir dinero electrónico para seguir gastando, que nos dicen, no, ojo, no es porque quiero desdolarizar, jamás esa es mi intención, pero están dinamitando las columnas, están siguiendo los pasos al pie de la letra de Zimbabue. Entonces, eso es lo que tenemos que estar muy conscientes los ciudadanos. Aquí hay un tema de un modelo político, una visión política, una ideología que no es compatible con la dolarización y con los límites que impone la responsabilidad que exige un sistema dolarizado. Claro, ahí Vicente uno diría, si hay entonces este debate profundo de la visión del Estado, del rol que ha de jugar, de las libertades, de cómo fortalecer la economía, y lo que han conseguido a lo mejor esa ha sido una estrategia. Han conseguido primero que se inscriben, no se inscriben, tienen tal movimiento, van a otro, y ahora nos proponen esto, y están en el debate, nos imponen una agenda de discusión, pero yo sí creo que no podemos dejar de lado esto, porque este es quizá el debate más profundo, Vicente. Yo la verdad no creo que este es el debate más profundo. Creo que el debate más profundo es el debate entre democracia y dictadura. Yo creo que a ver, si uno lee lo que Rafael Correa escribía antes de ser presidente, él proponía que nos desdolaricemos. Él proponía desdolarizarnos y más bien decía, este es el momento adecuado, por ahí por el 2004, decía que era el momento adecuado para desdolarizarnos. Entonces, a esta gente no hay cómo tomarle tan en serio, no hay cómo tomarle tan literal. Son especialmente peligrosos porque dicen una cosa. Han quedado 14 años. Y allá dicen una cosa y hacen otra. Entonces, no hay que tomarles literalmente lo que ellos dicen. Hay que tratar de entender lo que ellos hicieron cuando estaban en el gobierno, y ellos basan en mucho el conseguir ciertos resultados en ir limitando la libertad. Ahí uno se pregunta cómo sobrevivieron a el colapso del precio del petróleo en el 2016, por ejemplo. Ahí sobrevivieron a punto de una reducción importante del gasto público, cosa que fue muy interesante ver cómo el gobierno de Correa reducía el gasto público en el 2016. Eso fue algo bastante sorpresivo en realidad. Y claro, reducía el gasto público, introducía un montón de distorsiones a la economía, y creo que eso es la clave. Esas distorsiones y estas distorsiones cómo se introducen, apunte ir poniendo trabas y restricciones a la economía, ¿no? Entonces, acuérdese de algo que nos acordamos todos, las famosas salvaguardias, cómo nos encarecieron todas las importaciones, ¿para qué? Para bloquearnos que saquemos dinero para hacer compras en el extranjero, porque les encarecieron a todas las compras en el extranjero. Entonces, yo creo que a esta gente hay que tener especialmente cuidado porque dicen una cosa
y hacen otra cosa. Ellos están desesperados por ganar unas elecciones. Y yo la verdad creo que esa es una de las razones por las que proponen una barbaridad como esta. A ver, más que una barbaridad, una cosa tan infinanciable como esta renta básica, etcétera. Y no, la proponen porque necesitan de alguna manera convencer al pueblo ecuatoriano que ellos son los solidarios, ellos son los buenos, ellos son los chicos buenos, en pocas palabras, y para eso se mandan una propuesta como esta. Yo estoy seguro que ellos saben que es incumplible, o al menos los que sí tienen, los que sí piensan dentro de su estructura tan fanática. Sí, no, hay algunos que simplemente no creo que entienden la realidad, pero otros, una buena cantidad de los otros, dentro de su estructura tan ideologizada, tienen claro que esto es inviable, pero no importa, ya llegarán a la presidencia y dirán que fue por culpa de los banqueros, o yo qué sé, de los medios de comunicación, o yo qué sé, cualquier otro le echarán la culpa de que no pudieron cubrir la renta básica universal. Pero ahorita están en campaña y hay que entender lo que dicen, como entiende uno a cualquier candidato que propone barbaridades. Y uno dice, pero son capaces de aprobar en el proyecto de ley en la Asamblea. Ya, pero después no la van a cumplir, pues así fueron siempre. Proponían alguna cosa y después se la pasaban. No, claro, que dejaron un montón de instrumentos, hicieron un gran daño a la economía, eso es indiscutible. Pues claro, es que de eso se trata, nos van poniendo estas bombitas, Alberto, dejaron una estructura que el Estado desmontarla va a costar y eso puede costarle caro al país y la ciudadanía tiene que entender, así como se suma y dice hay que defender la dolarización, porque a propósito, así no suban los $400 para el próximo año de salario básico, son $400 que el martes no van a ser 300 porque le han devaluado, pues, por si no habrían dicho vamos a subir a 500 y devaluaban el 30%, resultado 5% menos de los ingresos. Claro, pero daban la sensación de que les han subido. ¿Son estos otros pilares que crean mientras bombardean nosotros, Alberto? Exactamente, yo creo que aquí, bueno, primero conocemos el resultado de emitir dineros agresivamente, es la inflación, y la inflación la pagan los más pobres, son los más afectados. Yo sí creo que hay un tema de fondo. Aquí no se trata solo de gente de locos o de mucho menos, yo no creo que para nada, yo creo que son extremadamente cuerdos y que tienen una ideología además muy clara, que ha probado además ser muy efectiva en la práctica, una ideología que pega en el pueblo ecuatoriano, lamentablemente hay que decirlo, porque los temas de fondo, las discusiones de fondo que tenemos que ver ahora son las alternativas que nos plantean. Es la democracia o el autoritarismo. Ya lo vivimos. Por una década el Ecuador votó por el autoritarismo. La otra alternativa, la otra elección que debemos hacer es entre liberalismo, considerar que los ciudadanos se debe respetar el derecho individual de las personas, o totalitarismo, que es la alternativa de decir, bueno, lo que importa realmente es el Estado y lo que decida el Estado. Y vemos que lamentablemente estos grupos tienen una moral totalitaria, una filosofía totalitaria, en donde lo que importa es lo que es bueno para el Estado. Lo moralmente positivo es si es que está bien para el Estado. Lo negativo es lo que es contrario al Estado. Y de esa manera van actuando, y hemos visto cómo han actuado durante la última década, en donde al final del día lo único que importa es el éxito del Estado. Y los individuos no cuentan como individuos, sino solamente como colectivo para alcanzar los objetivos del Estado. Además, según ellos, no puede existir engaño a los individuos cuando es el Estado, lo más profundo que existe en la sociedad, es el que está dictando desde el corazón lo que se debe hacer. Esos son los temas de una moral totalitaria que ya vivimos durante una década. Y una moral totalitaria requiere de un entorno económico compatible. Y ahí entra el problema de la dolarización. La dolarización no es compatible con el totalitarismo. No es compatible con un Estado todopoderoso ilimitado, porque para financiar ese Estado ilimitado en dolarización no hay cómo, no hay de dónde sacar la plata. Y por eso se requiere la máquina de imprimir billetes. Entonces yo no le tomo este tema a la ligera. Aquí estamos frente a una discusión política y filosófica de fondo, profunda, y son las alternativas que los ciudadanos van a tener que decidir finalmente qué es lo que quieren. Si votan por la democracia o por el autoritarismo, si votan por el liberalismo, por la libertad individual o por el totalitarismo. Lo único que importa es el Estado. Esas son las grandes decisiones que tiene que hacer el país.
Y de por medio viene el tema económico, que es la dolarización de lo que hemos hablado, y esos pilares que el totalitarismo tiene que derrumbar para poder lograr sus objetivos, porque los objetivos es captar más poder, es crecer en el tamaño del Estado, porque en esa ideología es el Estado el que nos tiene que dar las soluciones en la sociedad. Claro, y entonces ahí les voy a pedir que en medio de esto incluyamos esta decisión de mantener el salario, pero generar este bono, ¿no? Que es un poco, ¿cómo decir? A ver, va a haber un bono, no hay alza salarial, va a haber un bono, y los bonos son, a ratos dicen, unas respuestas a estas necesidades sociales que el Estado comienza a repartir. Cómo se financia. Pero dicen, oigan, pero el Fondo Monetario está diciendo que hay que acudir con bonos también, que no nos descuidemos de esta parte. Vicente, ¿se puede seguir tratando con bonos el tema de la economía? ¿Se debe poner límites a esto? El Ecuador tiene como 5 o 6 tipos de bonos en medio de este salario, que es para los que han logrado, digamos así, mantener el trabajo, Vicente. A ver, yo creo que dentro de aquellos que creemos que es clave que haya mucha libertad económica para que los países puedan florecer, algunos creemos que igual tiene que haber una dosis de solidaridad importante hacia los más pobres. Yo creo que el Estado está ahí, entre otras cosas, para ayudar a los más pobres. Yo creo que los liberales en este país, muchos se han olvidado del principio antiguo, clásico del liberalismo, de la Revolución Francesa, que hablaba de 3 principios: libertad, igualdad y fraternidad. La fraternidad es el preocuparse por el prójimo, ¿no? Ahí en francés era por el hermano, pero es el prójimo por el cual hay que preocuparse. Y creo que el Ecuador busca un gobierno así, en el cual los ecuatorianos buscan tener un gobierno que se preocupe también por los más pobres, y creo que eso es un tema central que tenemos que entender, y creo que eso los correístas lo han entendido perfectamente bien. Ellos tienen clarísimo que los ecuatorianos quieren un gobierno que se preocupe por los más débiles. Y la manera de preocuparse por los más débiles, obviamente, es la mejor manera a largo plazo es crear empleo, crear trabajo, crear riqueza, pero también el ayudar a que la gente no la pase tan mal en un momento difícil como el que estamos viviendo ahora. En ese sentido, creo que les falla un poco a los otros candidatos el buscar esta parte de la solidaridad. Esa parte creo que se quedó afuera y no tienen conciencia que es importante introducirla. Ahora, el Fondo Monetario está insistiendo que se mantenga e incluso se aumente el número de receptores del bono de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque le ve como un colchón que puede frenar muchísimas de las tensiones sociales que hay. Es más, uno de los temas irrenunciables con el Fondo Monetario, en el acuerdo con el Fondo Monetario, es el aumento de la cobertura del bono solidario. A mí me parece una interesante idea, porque eso hace que haya un mínimo, un colchón que soporte el tremendo golpe que está recibiendo la economía ahora. Ahora, el que el salario básico se haya mantenido estable, me parece a mí una excelente medida. Una excelente medida, porque lo que estábamos haciendo es crear un mundo de privilegiados con sueldos básicos altos y un mundo de no privilegiados en el sector informal con ingresos muchísimo más bajos. Así que esto, yo creo que a los pocos privilegiados que ganan el sueldo básico no les va a hacer felices, pero debería ser una medida positiva para todo el resto de ecuatorianos. El crear estos 2 bonos, no acabo de entenderle la lógica de crear estos 2 bonos. Mi sensación es que el gobierno con esto quiere comprar un poco de paz social. Es decir, dar unos bonos a un grupo de la población para que no haya mucha protesta. Por ahí logro yo descifrar el por qué hacen esto. No creo que haya ninguna razón así muy profunda de dar un bono a los que ganan el básico, que de por sí ya son una especie de privilegiados dentro de la población total. No le acabo de encontrar la lógica, excepto que a través de eso esperan no tener que soportar muchas protestas. Social. Yeah. Exacto, claro. bajar la respuesta social. Están comprando un poquito de paz social, me parece a mí, con esos recursos. Alberto, un poco cuando yo escucho libertad, igualdad, fraternidad y la solidaridad,
Me acuerdo por qué me hice demócrata cristiano, aunque después me votaron, pero por qué me hice demócrata cristiano era la base de esta lucha de oportunidades entre desiguales, ¿no? Y a veces cuando se mide estrictamente la parte económica, sin tener en cuenta esta necesidad de avanzar humanamente, en libertades, con democracia, pero para valorarlas esta tiene que funcionar. Y si solo se toma la parte económica, parece que no funciona, Alberto. ¿Cómo empatar las dos cosas? Si bien les he escuchado a ustedes también decir, si hay una buena economía, si hay trabajo, las cosas mejoran. Pero ¿cómo hacer que avancen las dos cosas? Que esa igualdad entre desiguales nos invite a mirar un futuro mejor, Alberto. A ver, yo creo que hay que estar muy claros que los principios del liberalismo están enfocados más bien en la razón, uso de la razón, una justicia igualitaria, tratar a todas las personas por igual en la justicia, la libertad, es decir, una sociedad basada en el voluntarismo. Cada uno toma decisiones voluntarias, no podemos arrear a la gente, es un tema central del liberalismo. La gente no es ganado, que tiene que ser arreada y que otra persona decide por ellos. Eso está en la libertad. Entonces son los temas centrales, razón, justicia igualitaria y libertad. Ahora, hablemos del tema puntual. Como vemos, esto no es un tema netamente económico. El liberalismo no se basa, no son principios para la economía, ni mucho menos. El tema es mucho más profundo, es para la vida, son principios de la vida. Que cada uno pueda actuar de manera libre en base a sus elecciones, con el único límite de no coercionar o atacar los derechos del resto. Ese es el único límite que tenemos los ciudadanos, que es el derecho del resto. Ahora, pasemos al tema puntual que se hablaba hace un momento, quisiera mencionar de los subsidios que ha planteado el gobierno. Sí, por favor. Yo creo que la respuesta que da el gobierno definitivamente es una respuesta política insuficiente. Hay una pobreza que se ha generado como resultado de las cuarentenas. UNICEF plantea que a fin de año tendríamos 1.800.000 pobres en el Ecuador. Por otro lado, vemos las estadísticas de empleo y más de 620.000 personas han perdido su empleo con datos a septiembre comparado con septiembre del año anterior. Entonces la situación realmente es muy grave. Y entonces eso nos lleva, yo creo que también a una pregunta, a analizar el tema de manera profunda y seria. Tenemos en el Ecuador una gran cantidad de subsidios que no son focalizados, que llegan a quien no se necesita. Empecemos por el políticamente más álgido, el gas. ¿Quién es el mayor beneficiario del subsidio al gas? El que puede calentar su piscina, el que puede tener un restaurante y con eso compra el gas subsidiado, el que puede comprar más tanques de gas. No son los más pobres. Entonces yo creo que hay que analizar definitivamente un tema de focalización de subsidios para ir más hacia un objetivo que directamente. tal vez no se va a lograr en el corto plazo, de sustituir esos subsidios que no llegan a los más necesitados por transferencias en efectivo a quienes sí lo requieren. Porque en la emergencia que estamos viviendo, llegar directamente. No se soluciona con $60 una vez. Esto es un insulto. Lo que se necesita es ampliar un programa serio de transferencias en efectivo basado en el bono de desarrollo humano, seguir ampliando la cobertura y ampliar el monto. ¿Cómo lograrlo si no hay plata? Focalizando los subsidios que no llegan a quienes más lo necesitan. Esa es la discusión de fondo y ese es el trabajo que se tiene que hacer, porque yo creo que el Estado tiene que seguir garantizando esa ayuda a quienes más lo necesitan. Y en este momento, por efectos de la pandemia, son muchísimos más de lo que había antes. Claro. Y eso se va a lograr dejando de desperdiciar recursos en subsidios que no llegan a quien lo necesita. Ayer decía el presidente que de casi 1 millón, ahora son 2 millones los beneficiarios de este bono, Alberto. ¿Cómo llegar directamente con el bono? Parecería que esa es una... Pero también políticamente y a veces, ya pasó con lo de los combustibles. Esta gente que tiene esta otra idea del Estado usa, y claro, le vuelve defensor del diésel nada menos que a un campesino que dijo que tenía un tractorcito, que no era cierto, pero le sirvió para vendernos la idea de un tractorcito que usaba $20, o sea, 20 galones de diésel todos los días. Oiga, ¿qué tiene usted? ¿Qué territorio usted? Claro, ¿cómo es eso? Pero no, les vendió y dijo, ¿vieron cómo dio clases de economía el señor Issa? Toditos se quedaron callados, no, todos queríamos que se acabe el relajo. Pero ¿cómo esos temas que sí son políticos, Alberto?
que no son estrictamente económicos. Yo creo que esos son los temas que tenemos que poner en el debate y como analistas nosotros podemos poner en el debate porque son las decisiones que tenemos que hacer los ciudadanos. Lamentablemente el Estado es presa de grupos de interés. Todos quieren seguir viviendo del Estado, todos quieren la mamadera del Estado. Y entonces nadie quiere soltar. Pero esas son las decisiones que hay que hacer. Tenemos que liberar al Estado de esos grupos de interés y usar los recursos priorizando. Los recursos del Estado son escasos, entonces tienen que llegar a quien más los necesita. El Estado tiene que encargarse, a través de transferencias de efectivo, de ayudar a los más pobres, no a los que sí tienen recursos, no a los que ya tienen un auto. El que tiene un auto no es el más pobre. El que tiene el problema en este momento, y por eso me preocupa también las transferencias que planteó el gobierno, dice una transferencia de un bono a quien gana el salario básico. Pero por favor, señores, hay 620,000 personas que se quedaron sin empleo. Hay 1.800.000 nuevos pobres y nosotros, con los recursos escasos del Estado, le vamos a dar al que tiene la suerte de mantener un empleo. Eso es no saber focalizar. Hay personas que necesitan muchísimo más de esos recursos. Entonces, el Estado tenemos que trabajar haciendo una revisión integral de los subsidios del Estado y a nivel de sociedad también ir aceptando que se vaya a un esquema transparente en donde esos recursos, no es que esos recursos se dejan de utilizar, sino que se los utiliza para que garantizando que sí lleguen a quien realmente lo necesitan, algo que actualmente no se cumple en todos los subsidios del Estado. Claro, entonces, Vicente, ahí para concluir hay sin duda una especie de cambio de timón, sí hay. O sea, si se abre, digamos, ahí como rompiendo el hielo, un barco que quiere salir hacia lo que propone Alberto, con dificultades, teniendo en cuenta lo posible, que en la política es no solo lo posible. Encontraba Vicente que quizá es para no calentar las calles del bono, pero claro, si seguimos solo con esos cuidados, también es cierto que puede resultar un remedio solo que nos baje la fiebre, pero que no nos quite la infección, Vicente. Estoy de acuerdo que, a ver, yo no hubiera implementado este bono de $100 a los que han perdido el trabajo y de $60 a los que han mantenido el trabajo, ¿no? Yo no lo hubiera implementado, estoy tratando de entender por qué lo implementó la gente que lo propone y asumo que es un tema de, como digo, comprar paz social, evitar que haya más protestas, etcétera, etcétera. Ahora, evitar protestas sí es una buena política económica, ¿eh? O sea, el rato en que un país se enciende en llamas, no hay política económica que funcione. Entonces, no me parece mala idea como concepto, dar pasos también el buscar evitar protestas, manifestaciones, cosas por el estilo. A mí más bien me parece que de octubre acá ha habido de octubre de 2019 acá ha habido un aprendizaje notable del gobierno en evitar protestas. Fíjense que el precio del diésel ha subido, debe estar en el nivel histórico más alto, el nivel más alto en la historia del país, el diésel este rato. Hemos tenido ya 5 meses de aumento del precio del diésel y se lo ha logrado sin protestas. O sea, algo aprendieron en octubre pasado la gente que está en el gobierno, ¿no? Y al mismo tiempo, yo sí creo que tenemos que entender mejor por qué el pueblo ecuatoriano ama tanto a los populistas y por qué los populistas, que es lo mismo, por qué tienen tanto éxito estos populistas. Y creo que también es un tema de que proponen opciones que son total y absolutamente absurdas, pero proponen opciones. Claro. Es decir, el candidato Arauz ahorita dice, si me eligen... Claro, si me eligen yo les voy a dar el sueldo, la renta básica universal. Es un absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Pero ¿qué está proponiendo el resto? El resto está proponiendo, no, vamos a tener muchos años y que vamos a traer a la inversión extranjera y que eso nos va a liberar de todos nuestros problemas. Oiga, pero yo quiero que usted llegue al poder el 24 de mayo y el 25 de mayo ya estar un poco mejor. Al final, Arauz está proponiendo eso, ¿no? Y la gente está tan desesperada por encontrar una alternativa, algo que le pueda hacerse aferrar para estar mejor y no de aquí a 10 años. Nadie quiere estar mejor en el 2030. Lo que dice Alberto ahí tiene también razón, o sea, pero no se puede seguirle mintiendo para nomás de llegar. Porque después van a hacer lo que usted decía, Vicente, dicen una cosa y hacen otra, y ahí es donde también la sociedad reacciona y dice, me mintieron.
Bueno, pero ahí hay que buscar una manera de darle alternativas al país. O sea, ¿cuál es la alternativa que se está dando a la gente pobre en este país? La libertad, la democracia no es el 25 de mayo? El 25 de mayo, ¿qué va a hacer el gobierno para que la gente pobre le vaya mejor? ¿Qué puede garantizarle? ¿Qué esfuerzo va a hacer para que le vaya mejor? ¿Cuál es la propuesta alternativa que hay? Entonces, ahí el rato en que uno ve estas propuestas, uno dice, vaya, puede ser que esta gente del grupo de Arauz y todo eso estén inspirados en un montón de resentimiento y odio hacia los que sí tienen recursos, pero también se les ve con un corazoncito solidario. Claro. Mientras tanto, el otro campo, uno dice, qué chévere, esta gente ama la libertad, son liberales y ponen a la libertad como el centro de todas las cosas, pero también queda un olorcito a que son tremendamente egoístas y no quieren compartir con los más débiles, con los más vulnerables, ¿no? El tema de la solidaridad se vuelve parte de la política económica. Exactamente, entonces eso es de lo que hay que proponer alternativas que demuestren que hay solidaridad y amor por la libertad al mismo tiempo. Sería entonces injusto dejarle a Alberto sin que no se quede de individualista y diga también cómo se hace esa otra política con solidaridad, con compromiso, con la posibilidad de que la gente acceda a la educación, a la salud. Él dirá sin que se roben la plata. Yo le aventaría a Alberto. Mire, yo creo que somos tan propensos al populismo porque los populistas nos plantean soluciones sencillas a problemas complejos. El problema es que normalmente son las soluciones equivocadas, pero eso vende. Cuando dicen a la población, voy a solucionar el problema de la pobreza elevando los salarios, aplausos. La realidad es que elevar salarios por decreto lo único que hace es generar desempleo. Es decir, destruye el empleo. Entonces, quienes ganan mejores salarios son los pocos que conservan un empleo, mientras cientos de miles pierden su empleo. Pero eso no nos dicen. Van a la solución sencilla y entonces la gente dice, ellos me dan soluciones. El otro no me da soluciones. El otro, el que me decía que para elevar salarios hay que elevar la productividad del trabajo, que hay que invertir primero. No, ese no es una solución. Yo quiero una solución ahora. Entonces, por eso es que al final del día, esto es un tema de educación, educación económica en la población. Darse cuenta que no hay atajos al paraíso, que no hay caminos rápidos, que hay que trabajar. El bienestar se logra trabajando. Y por otro lado, también lo de los populistas, que nos ofrecen una cosa y hacen otra. El tema aquí al final del día es que la visión de ellos, de esta moral totalitaria, es que el único juez es la historia. Y que la única vara para medir los estados es su éxito. Si el estado tiene éxito, entonces todo lo que hicimos en el camino vale. No importa los medios, lo que importa son los objetivos. Esa es la filosofía que está detrás de este populismo en el Ecuador. Y por eso es que no importa que nos digan una cosa y que después hagan otra, porque al final del día su objetivo era seguir creciendo en su programa de Estado, más de Estado. Y eso es el populismo en el Ecuador. Es lo que tenemos que superar. Yo les quiero agradecer a los dos por compartir. Yo sí creo que tampoco hay como ver hay que ver la estaca en el ojo propio, no me acuerdo, la viga en el ojo propio, ¿no? Sí, porque a veces también sin duda el populismo. La paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo propio. Sí. Pero también a veces parece que en el otro lado la propuesta es achiquemos el Estado. Y eso soluciona todo, absolutamente todo. También es una solución bastante simplista. Claro que sí, pero ahí claro, cómo equilibrar y echamos mano de analistas, de profesores como ustedes para que la gente comience a entender qué es. Si bien no es que queremos el camino al paraíso, eso lo dejamos en lo espiritual, pero sí queremos una democracia viable, queremos unas libertades donde la gente pueda hacer y disputar el poder incluso, porque para eso era la democracia, para eso incluso pensábamos en que la organización social debe tener una respuesta, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto Vicente. ¿Algo quería decir, Alberto? Sí, nos quedamos con mucho que discutir. Yo creo que la alternativa tenemos que seguir construyendo instituciones, saber que populismo existe de derecha y de izquierda, no es una característica de la izquierda exclusivamente, y que lo que necesitamos construir es un país de instituciones, no de personas, no de caudillos. Y ese es el gran desafío pendiente para el Ecuador. Y ese es un desafío que además les vamos a invitar a seguirlo debatiendo con seguridad para ver qué otras perlas nos proponen los candidatos y qué piensan ustedes. Muchísimas gracias, Alberto, Vicente, un buen día. Han estado con nosotros el economista Alberto Acosta Burneos y el economista Vicente Albornoz. Ya regresamos.
calidad, innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con $2.000 cada uno para que consigan eso que tanto quieren. Participa acumulando $300 en tu cuenta hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa $100 mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque